gran mayoría de enfermedades, ligeras o graves, son producidas por uno o varios de 4 grupos de agentes llamados gérmenes patógenos. Te cuento: virus, bacterias, parásitos y hongos, los cuales actúan solos o mancomunadamente, es decir, se unen entre ellos y ocasionan daños complejos al interior del organismo. Estos microorganismos ingresan al cuerpo humano por incontables posibles medios de transmisión. Voy a citar solo 8 posibles vías de contagio. Primer caso: manos impurificadas que se llevan a la boca o a los ojos. En esta modalidad hay casos muy usuales, tan usuales como peligrosos. Por ejemplo, las varillas de los autobuses, de las cuales las personas se deben asir para sostenerse. Son elementos muy contaminados por los humores y sudores de la gente. Otro habitual caso es la varilla de agarre de los carritos de compra de los supermercados. Se ha demostrado que en estos elementos citados viven grandes cantidades de bacterias y hongos que se van adhiriendo a la piel de las manos que allí se fijan. Segundo caso: consumo de agua, frutas o legumbres contaminadas. Es grande la cantidad de gérmenes patógenos que la gente lleva a su sistema digestivo por la ingesta de lechugas, verduras y agua con presencia de bacterias y parásitos. El lavado de las verduras suele no resultar suficiente. Y en el tercer caso, roce con fluidos humanos infectados. Aquí se hace alusión a la saliva, al sudor, a la sangre y a los flujos genitales, entre otros. Un beso en la boca con intercambio de saliva es suficiente contacto para el intercambio de virus y bacterias, algunas de las cuales pueden ser nocivas. ¿Y qué hablar de las relaciones sexuales plenas? Para el cuarto caso, extrema cercanía con personas contagiadas que permita la transferencia respiratoria de vapores recién exhalados. Este es el caso del transporte masivo con sobrecupo, en donde las personas respiran y exhalan sus vapores con mucha cercanía, entre unas y otras. Las discotecas, los conciertos y las aglomeraciones en ceremonias religiosas también son muy propicias para este intercambio de aires y vapores con contenido de gérmenes patógenos. Quinto caso: contacto con lodos o sedimentos infecciosos. Se trata de las personas que por su trabajo o por falta de cuidado entran en contacto con aguas detenidas, estancadas, lodos negros o sedimentos de alcantarillas. Sexto caso: consumo de leches, carnes y pescados crudos. La alimentación con carnes, pescados y leches crudas son vehículo perfecto para que los gérmenes patógenos lleguen hasta el organismo humano. Se dice que el limón cocina la carne y los pescados. Es posible que produzca un sabor parecido al del alimento cocido con calor, pero está lejos de ser el elemento desinfectante que produce el efecto aséptico requerido. En el séptimo caso, contagio adquirido en centros hospitalarios y similares, incluso en odontologías que no han practicado la correcta esterilización a todas sus herramientas. Y en el octavo caso, manoseo de mascotas y animales que pudieran ser portadores de gérmenes patógenos. Y de aquí en adelante, muchas más posibles vías de contaminación existen en el mundo real, y sobre todo cuando no se tienen los cuidados pertinentes. El hecho de que un germen patógeno ingrese a un cuerpo humano no es sinónimo, ojo, no es sinónimo de que necesariamente se anide y prospere en él. Si ese humano tiene correctas todas las medidas de pH en sus órganos, el germen morirá y abandonará ese organismo. Y aquí algo importantísimo: las personas son presa del anidamiento y sostenimiento de patógenos peligrosos solo si sus órganos o algunos de ellos
se han apartado de sus niveles óptimos de pH. Esta desviación de los niveles de pH también pueden producir disfunciones glandulares. Ahora bien, teniendo en cuenta que al inicio de este video explicábamos que la causa de casi todas las enfermedades son los gérmenes patógenos actuando en nuestro organismo, y ahora decimos que los gérmenes patógenos, es decir, los virus, las bacterias, los parásitos y los hongos solo pueden vivir y prosperar en nuestro organismo únicamente cuando tenemos descuadrados nuestros niveles ideales de pH. E igualmente, estamos afirmando que los desfases de los niveles óptimos de pH también pueden conllevar a disfunciones glandulares con todo lo que ello implica. Entonces, ¿qué podemos observar o deducir? Pues que la causa primaria o básica de las enfermedades no es otra que la pérdida de los niveles perfectos de nuestras medidas de pH en uno o varios de nuestros órganos. Así de sencillo. Lo voy a repetir. La causa primaria o embrionaria de las enfermedades no es otra que la pérdida de los niveles perfectos de nuestras medidas de pH en uno o varios de nuestros órganos, primordialmente cuando el desvío es hacia la acidez. ¿Y qué es el pH? El pH es la medida de alcalinidad o de acidez de una sustancia o de un componente orgánico. La acidez y la alcalinidad, que son contrapuestas entre sí, se miden mediante ese pH, o sea, potencial de hidrogeniones o de hidrógeno. En la acidez el pH está por debajo de 7 y en la alcalinidad por encima de 7. En el rango pleno es de 0 a 14. Y nosotros descuadramos los niveles de pH de nuestros órganos por alguna de las siguientes principales causas. No son las únicas, pero son las más conocidas. Y casi siempre la tendencia del desfase es hacia la zona ácida. Es decir, volvemos ácidos nuestros órganos. Y bien, las causas son las siguientes. Primera, la respiración en atmósferas y ambientes contaminados con smog. Es el caso de las personas que están en contacto con atmósferas viciadas por emisiones de gases de escape vehiculares o industriales. Segunda, el inadvertido consumo de los nitritos y conservantes que mantienen sin descomposición a las carnes embutidas. Tercera, la alimentación con carnes rojas o blancas provenientes de animales criados y cebados con anabólicos y hormonas. Cuarta, la ingesta de verduras tratadas y fumigadas con químicos tóxicos. Quinta, esta es la más fuerte y la que más influye: el estrés por lo general y los problemas emocionales. Cada vez que estamos con problemas de estrés, con angustias, preocupaciones y temores, nuestro organismo se desestabiliza, las glándulas se desnivelan y al final de cuentas descuadramos el pH de algunos de nuestros órganos, a veces en forma demasiado significativa. Sexta, el abuso de bebidas alcohólicas, del cigarrillo y de las drogas alucinógenas. Y séptima, la utilización continua de medicamentos, etc. Hasta aquí, en el presente video, hemos conocido inicialmente de los focos en donde los seres humanos podemos adquirir o contagiarnos con gérmenes patógenos. Y seguidamente entendimos que estos patógenos, ya dentro de nuestro organismo, solamente pueden subsistir, reproducirse y agredir nuestros tejidos si encuentran un hábitat que les resulte conveniente desde el punto de vista del nivel de la acidez y del nivel de la alcalinidad. Una vez hemos descontrolado nuestros pH naturales, abrimos las puertas para que nuestro organismo se incube cualquier germen patógeno y nos produzca la enfermedad asociada con él, o varios gérmenes que pueden actuar simultáneamente. Por ejemplo, la hepatitis A es producida por una bacteria muy pequeña llamada Pasteurella.
Las crisis asmáticas son producidas por la bacteria Pseudomonas aeruginosa. La bronquitis es el resultado del trabajo de 3 gérmenes patógenos: la Bordetella pertussis, el cisticerco y la Pneumocystis jirovecii. La azoospermia, o bajo nivel de espermatozoides, es el resultado del trabajo hecho por la bacteria Yersinia pestis y la bacteria Clostridium tetani. ¿Y quién iba a creer que, por ejemplo, en la ansiedad el trabajo lo realiza el estafilococo aureus positivo, más la disfunción de la glándula pineal? Y así podríamos aquí, después de todos estos ejemplos, citar una a una la totalidad de las enfermedades con el germen o gérmenes patógenos que la producen. ¿Y quién ha descubierto todas estas conexiones causa-efecto entre gérmenes patógenos y enfermedades? En parte la medicina convencional, pero la ciencia que en verdad se ha dedicado, especialmente desde 1990, como tarea importante de su misión principal, a conocer la raíz y la causa del 100% de las enfermedades, es el biomagnetismo médico. Además, el biomagnetismo médico encontró la forma de restablecer el pH natural a un órgano que se encuentra enfermo y que está siendo presa de estos nocivos gérmenes. En el biomagnetismo médico, mediante la aplicación de fuerzas magnéticas de potencia controlada y aplicadas al paciente de manera idónea en los puntos correctos, se induce e impele al organismo desviado del rango natural de su pH a recuperar su nivel ideal de potencial de hidrógeno, con lo cual los órganos afectados dejan de ser hábitat favorable para los agentes patógenos, los cuales, al encontrarse ahora en un ambiente que les resulta nocivo, se ven forzados a desalojar el organismo o sencillamente a morir. Es una gran noticia, una magnífica información y una extraordinaria buena nueva lo relacionado con la existencia y con las capacidades y bondades del biomagnetismo médico. Y esta nueva disciplina médica no solo cura de raíz todas las enfermedades, sino que ha diseñado maneras bioenergéticas de diagnóstico o de rastreo absolutamente precisas y exactas, mediante las cuales se detecta, incluso temprana y oportunamente, las peligrosas presencias de bacterias, de virus, de hongos y de parásitos en un organismo humano. Así, conociendo el germen o gérmenes patógenos que atacan a una persona, se determina con absoluta precisión cuál es la verdadera enfermedad que padece y por ende el tratamiento eficaz para regresar a la normalidad esa condición anómala de dolencia, de padecimiento, de infección o de indisposición. Como puede notarse, en ningún momento se ha hecho referencia a medicamentos, ni a bebidas, ni a pomadas, ni a inyecciones, y muchísimo menos a cirugías o extirpaciones.